es el podcast de Laia, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Bienvenidos al segundo episodio de Entre la Señal y el Ruido, nuestro podcast de Laia. Mi nombre es Sergio, acá estoy con David, con Cristian y bueno, se nos atrasó un poco la salida del segundo episodio, pero por buenas causas estuvimos haciendo un montón de cosas, un montón de actividades en Laia, en parte el armado de nuestro estudio para grabar el podcast. Esperamos acomodarnos un poco y sacarlo más regularmente a partir de acá. No olviden suscribirse, likear, activar la alarma para la salida. El podcast lo pueden escuchar en todas las aplicaciones más conocidas para escuchar podcast y también en nuestro canal de YouTube que recientemente está armadito y que vamos a ir llenando con contenidos. Tenemos muchos episodios en mente ya planificados acerca de neurociencias, regulación y marco legal de las IAs, filosofía, el impacto económico que puede llegar a tener estos modelos, el impacto social, cultural, aplicaciones concretas que tenemos hoy en día con respecto a la IA. Bueno, mucho material, así que suscríbanse que si les interesa el tema van a encontrar mucha información. Bien, bueno, y todos estos últimos meses y semanas, la verdad que fue una agenda sumamente activa la que pudimos sostener. Estamos con muchas actividades, bueno, algunas cuestiones un poco burocráticas y aburridas, como fundar una asociación civil. No es tan sencillo como... Bueno, no suena sencillo. No suena sencillo igual, pero bueno, estamos en ese proceso avanzando firmemente. Pudimos generar contactos y vínculos con muchos actores, también del espacio de la inteligencia artificial, machine learning y demás. Particularmente uno de los encuentros en los que pudimos participar en la Universidad de Córdoba conocimos a Karen, quien bueno, va a estar hoy como invitada. Y bueno, también tuvimos en la provincia de Santa Fe, recién llegamos, de IA Litoral, un encuentro muy interesante. Bueno, probablemente tendremos algún invitado para profundizar en estas cosas también. Y bueno, pudimos participar del Summit de Creative Commons en México, que también fue realmente más indicios y más material para explorar esta, creo, revolución en la que estamos metidos. Hicimos también varios cines de debate, creamos la página web, ¿sí? Que está también disponible, sí. Igual que el server de... Sí, nuestro laboratorio, lo que le da nombre a nuestra asociación, es un laboratorio físico, es un hardware que tenemos corriendo disponible para algunos artistas y investigadores y para nosotros mismos para explorar modelos abiertos y demás. Realizamos un par y seguimos haciendo, de hecho hoy tenemos uno más, encuentros, donde exploramos herramientas de generación de imágenes, de sonidos. Hoy vamos a trabajar un poco con música y sonido y también el plan es seguir haciendo esto y abriéndolos cada vez más. Y bueno, no paramos, se van a venir seguramente muchos más encuentros, muchos más investigaciones, más cine debates. A mí el cine debate es un espacio que me gusta particularmente, parece muy lindo e interesante, siempre salen cosas interesantes y nos ayuda a transitar este turbulento mar en el que nos metimos. Exacto, las conclusiones que sacamos del cine debate quedan plasmadas en nuestra página, en el blog. Así que hoy vamos a estar también hablando de una película, un documental súper interesante. Coded Bias. Coded Bias, sobre los sesgos en estos modelos de inteligencia artificial. Y en unos días, calculo, va a estar también una síntesis y reflexiones sobre lo que hablamos en el cine debate. Bueno, en el primer episodio hicimos nosotros un episodio con una introducción así general sobre qué es la inteligencia artificial. Entrevistamos a ChatGPT y hablamos de cómo son estos modelos generativos, sus potenciales, sus limitaciones, sus riesgos, el impacto que puede tener. Y ahora decidimos en el segundo episodio hacer un episodio sobre algo más práctico. Cómo gente usa inteligencia artificial y en este caso para el arte, ¿no? Que es un tema interesante, pero a la vez polémico, ¿no? Con gente que tiene opiniones a favor y en contra, y nos parecía como súper interesante contar con una persona que los use a full y esté muy a favor. Karen está súper a favor. Sí, absolutamente. Sí, gente, seguramente encontraremos de muchas disciplinas. Yo creo que encontramos una persona increíblemente valiosa para el arte, para la ciencia, y bueno,
estoy muy expectante de conocer más sobre el arte que nos regala Karen. Tiene una biografía con unas intersecciones bastante particulares ella, ¿no? Sí, bueno, ella se formó en física, en arte, en informática y en ciencia de datos. Me parece que está en una intersección de disciplinas aparentemente disímiles y dispares, pero creo que ella la combina de una manera, con una coherencia, una integridad demoledora. Me parece que es muy grosa. Soy muy fan de Karen, tengo que admitirlo. La quiero mucho, aparte. No tengo más que palabras de admiración, pero bueno, es un lujazo que nuestro primer invitado humana, nuestra primera invitada persona, sea Karen Palacio. A mí me pareció súper interesante una cosa que mucha gente critica de estos modelos, que tienen sesgos, ¿no? O sea, tienen parámetros artísticos, valores artísticos, y que ella dice, sí los tienen, pero yo puedo usar eso para criticarlo y hacer arte incluso en contra de eso, ¿no? O sea, entonces me pareció como súper interesante eso. A mí me resulta muy esperanzador ver gente más joven que yo, si bien en algún aspecto la considero un par, bueno, nada, en cuestiones de arte claramente está en otro, es una galáctica. Así que sí, es un lujazo, vuelvo a repetir, empezar este ciclo con esta invitada. En el episodio no hicimos, que lo lamenté después que lo terminamos, un raconto mínimo sobre la historia del arte digital y qué sé yo. Para el que no está familiarizado, hacemos una cosa hiper mínima, porque realmente no somos expertos de arte, ni mucho menos, pero no es algo que surge de ahora, ¿no? O sea, por lo que estuvimos leyendo, ya desde los 50, 60 tenías artistas que estaban usando computadoras y algoritmos para generar arte, a veces de una forma como muy, muy geométrica, ¿no? Arte abstracto. Después en los 80s y 90, cuando aparecieron los programas tipo Photoshop y demás para editar imágenes, empezaron a pintar, digamos, en formato digital y a editar imágenes de formas creativas y artísticas. Y ahora, en los últimos años, han aparecido todos estos modelos de generación de arte y de imágenes y de video también y de otras cosas. Sí, yo creo que en la música, como existe el género o el término música electrónica, se relaciona más, pero la verdad que todos los medios y todas las disciplinas artísticas creo que metieron más o menos las manos en la tecnología. En la tecnología y lo digital. En realidad, en tecnología creo que el arte está muy vinculado a la tecnología permanentemente. Totalmente. ¿Sí? Siempre fue, como yo lo veo, una consecuencia de la tecnología. Y llamamos, obviamente, tecnología puede ser un palo y un pedazo de madera, ¿no? Sí. O sea, de lo que hubiera y el contexto. ¿Está? Total. Entonces, bueno, sí está buena la novedad de lo digital. Bueno, novedad, ya más de no sé cuántos años, décadas van a ser, pero bueno, es interesante entender el contexto previo, ¿no? Y cómo llegamos a esto. Y ahora se abre una cosa que es muy grosa con estos modelos, que en el primer episodio mencionamos un poquito cómo funcionan, ¿no? O sea que tienen bases de datos gigantes a partir de algoritmos de redes neuronales, detectan patrones, ¿sí? Entonces tienen un montón de imágenes, millones y millones de imágenes tagueadas diciendo acá hay una imagen de esto, lo otro, en el estilo tal, con un color tal y tal, con una apariencia de así o asá. Si es un cuadro te va a describir el estilo, etcétera, etcétera. Y con millones y millones de estas imágenes tagueadas empieza a detectar patrones que después los puede usar para generar imágenes cuando se le piden, ¿no? O sea, y esos son todos estos modelos que vemos surgiendo ahora: Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E y varios más que andan ahí dando vueltas. Y esos son los que Karen usa para generar imágenes, que ella particularmente los usa para hacer VJing o live coding, que después en el episodio nos va a explicar de qué se trata eso y cómo los usa, ¿no? Bueno, listamos un poquito muy rápidamente los temas que tratamos en el episodio. Sí. Fueron varios. Súper interesante el tema. Pero vimos, por ejemplo, qué es el arte digital, algunas de sus especificidades, ¿no? En qué se distingue del arte convencional, por ejemplo, en que uno puede hacer varias versiones de lo que uno está haciendo con bastante facilidad. Intervenirlo es más sencillo, hacer copias. Uh-huh. El VJing y el live coding como forma de arte que muchas veces no se entiende. Cuando uno va a un concierto, un recital, ve imágenes proyectadas y nos podemos imaginar cualquier cosa, de dónde vienen estas imágenes. Bueno, hay una persona ahí creando y haciendo arte, eso es lo que hace Karen. Sí, sí. Vimos también cómo es el tema de el uso de modelos de inteligencia artificial en el arte, cómo trabaja Karen con ellos, pero me imagino que varios artistas
también hacen cosas más o menos similares. Las posibilidades creativas que estos modelos permiten, depender menos de la técnica y de estar demasiado tiempo quizás perfeccionando alguna técnica que nos quita tiempo para pensar ideas más interesantes y conceptos más interesantes, que en definitiva es lo que hace que el arte sea interesante y que tenga impacto, no sé, opinión personal, no sé. Ajá. El surgimiento de capacidades emergentes, originalmente no planificadas en modelos de IA, y cómo se puede utilizar esto de nuevo con fines artísticos, la falta de control y entendimiento que en general tenemos sobre lo que pasa internamente en una red neuronal para que ésta llegue a un resultado, que esto incluso le pasa a la gente que desarrolla estas herramientas, sí. ¿no? En algún punto se pierde un poco el rastro. Ahora se está trabajando, estaba escuchando hace poco, se está trabajando y se empezó con modelos mucho más pequeños, pero se pudo empezar a rastrear cuando alguien le dice escribir un poema sobre una banana en la costa y cuando saca el poema se pudo empezar a rastrear de dónde es que llegó a ese resultado, pero con modelos mucho más chiquititos. Pero es un comienzo para empezar a entender ahora qué pasa con los modelos más grandes. Yo también leí de eso, pero no profundicé, pero nada, es un temón ese, es un temón, totalmente. Vimos también el tema de la existencia de sesgos o valores estéticos y culturales que existen en estos modelos, ¿no? Porque fueron creados con bases de imágenes que son parte de nuestra cultura y que tienen entonces, sesgos y demás cosas que existen en la sociedad, y cómo ella, Karen, no solo reconoce que están, sino que los usa para crear arte, ¿no? O sea, cuestionarlos y demás, incorporando también otras bases de datos de imágenes y otros sonidos, a veces cuando hace algo con la música. Sí, lo hace con un sentido de que, por lo que hablamos con ella, de responsabilidad que le trae, porque para ella el arte está cumpliendo una función, no es una cuestión pura y exclusivamente estética. Claramente para ella cumple y tiene que cumplir una función, y lo hace a través de estas herramientas que tienen que ayudar justo a eso, ¿no? También estuvimos charlando sobre los problemas de antropomorfizar a la IA, ¿no? Algo que hemos hablado también en episodios anteriores, que es algo que a veces parece inevitable, que no podemos hacer más que nos sale, es lo primero que nos sale, pero tiene sus consecuencias y hay alternativas y herramientas para mitigar eso. Nos habla sobre modelos de IA para generación de audio y específicamente cuáles utiliza, lo cual es muy, muy interesante para la gente que quiere trabajar con esto o divertirse y jugar un poco con esto. Sí, y después tratamos algunos temas como más filosóficos, digamos, sobre si estos modelos de inteligencia artificial generativa pueden cambiar o no el rol del artista, cómo, ¿no? O sea, obviamente es muy inicial esto, y es muy especulativo, pero ya está pasando. Es una discusión interesante, ¿no? O sea, ella mencionó al final si puede cambiar o no esta cosa así de la escasez de la obra de arte como algo que le da valor, ¿no? O sea, con el arte digital en general y el arte generado con inteligencia artificial es como que no hace escaso la obra y no hace escasa también la habilidad para generar algunas técnicas y demás. Entonces, como que rompe esta cosa así que existió siempre, ¿no? El arte de la escasez como fuente de su valor. Entre otros temas, ¿no? O sea, entre otros temas. Hay mucho más, así que si les parece ya podemos pasar a escuchar. Pasemos. A Karen. La tenemos al lado a Karen Palacio. Hola. Artista de Córdoba, artista digital, VJ, diplomada en ciencia de datos, estudia ciencias de la computación, es líder técnica del área de inteligencia artificial de Cunan, que es una empresa de desarrollo de software cordobesa. Tuve el agrado de conocer a Karen cuando me acerqué a la Universidad de Córdoba a un evento organizado por Flisol sobre modelos de lenguaje natural. Y ella tuvo la generosidad y amabilidad de invitarnos, ahí fuimos con Edgar, a conocer el Media Lab de Sepia. Fue el inicio de un recorrido hermoso, que en lo personal yo estoy muy feliz de haberte conocido y conocer al resto de
los miembros de Sepia. Me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarlos a algún momento a participar, pero bueno. Sí, sería un lujo, sería un placer. Quizás podemos ir a grabar un podcast allá, no sé. Sí, en la Facultad de Artes y después otro en el FAMAF, para establecer el lazo, o incluso los dos al mismo tiempo. Hay un puente que hay que construir. Sí, hay un desafío para federalizar más todo el mundo, para la Argentina particularmente, pero bueno, me encantó el campus. No sé si se habla mucho desde afuera de Córdoba del hermoso campus universitario que tiene la Universidad de Córdoba. Bueno, esta cosa de que se respira las distintas disciplinas y universidades mientras vas caminando, mientras vas viendo a los chicos. ¿Cómo fue tu recorrido en la universidad? ¿Dónde vos empezaste en la parte de exactas? No, yo empecé en el FAMAF, que no es exactas, hay como una pequeña pica entre la Facultad de Exactas y el FAMAF. El FAMAF es la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, pero no lo decimos. Y yo empecé estudiando física. Hice unos 3 años y me di cuenta que no me gustaba física, pero sí me gustaba mucho matemática. Hice todas las matemáticas de esa carrera y bueno, ante este descubrimiento y realización y hacerme cargo de eso de que no me gustaba física, crisis existencial mediante, me pasé a artes visuales por una cuestión de impulso pulsional, como decir, bueno, creo que a mí me gustaba dibujar cuando era chica, así que crisis existencial, me voy a artes visuales. Cuando fui a artes visuales sentí mucho la diferencia de mi formación, como que si bien yo pasé 3 años por física, era medio un shock cultural que me cambió mucho pasarme a artes y aprender metodologías artísticas, otras formas de conocimiento, otras formas de relacionamiento con el hacer conocimiento también que se vive en las artes. Pero bueno, me pasó que en la Facultad de Artes llegué a tercero y era como la gran pregunta después de qué voy a vivir y cómo voy a pagar el alquiler, qué va a pasar conmigo, si voy a ir a un puente o cómo hago. Y me acordé que yo había leído cuando estaba en física un libro que me gustó mucho que se llamaba Cálculos de Programas. Es el libro que te dan cuando empezás la carrera de computación. Y tiene toda la parte formal de la computación que relaciona la programación con lo que es el álgebra de programas. O sea, la equivalencia entre un programa y una demostración matemática. Como a mí me gusta mucho la matemática, me acordé de eso. Dije, bueno, a mí me gustó eso y creo que los programadores ganan mucho, así que me vuelvo. Y yo no sabía si me iba a gustar. Me pasé a computación y fue inmediato. Ya la primera materia era como, ok, esto como que me gusta un montón. Yo pensé que lo iba a hacer medio utilitario. Como decir, bueno, voy a vivir de esto, pero después me voy a dedicar a pintar óleo o algo así. Pero no, me gustó realmente un montón. Así que me quedé ahí. Hice 3 años. No sé si ven un patrón. Yo no lo veo. Hice 3 años, pero tuve que empezar a trabajar. Así que eso medio que me cortó un poco la cuestión del estudio. Pero bueno, justo enganché la pandemia, que me vino joya, para hacer una diplomatura como la que da el FAMAF de Ciencias de Datos. Y esa sí la terminé. Hice la diplomatura en Ciencias de Datos, a la par que empecé a trabajar en lo que en ese momento era un área experimental dentro de Cunan, la empresa donde trabajo. Éramos 3, sin un proyecto fijo, sin mucho entendimiento de cómo se aplica en la industria de inteligencia artificial y con el desafío de armar una área y ver qué hacíamos. Eso fue como un poco mi recorrido. De eso ahora hay un trecho a nivel industrial. Somos unas 17 personas en el área de inteligencia artificial. Tenemos 4 productos
Uno de ellos, que es un chatbot que usa Machine Learning, se usa en clínicas de todo el país. Así que ese es como mi hijito de establecimiento de sistemas que andan en la realidad y un conocimiento práctico de cómo los sistemas viven y mueren y resucitan. Y uno los revive y etcétera. Mencionabas que de chica dibujabas. Y con respecto a arte digital, ¿qué recuerdo tenés como primigenio? Tus primeros recuerdos conscientes, o que tengas ahora conscientes, de arte digital, particularmente, ¿tenés alguno? Tal vez intento pensar en arte con computadora, y si me pongo a pensar en eso, solo se me ocurren los screensavers, que eran fascinación, y después el que era el reproductor de video de Windows, que hacía esos visualizaciones. Sí. Que era audio reactivo. Sí, claro, exacto. Yo me acuerdo, era como, me ponía con mi hermana en la compu familiar, ahí en el living, y era como, a ver, cambiá el tema. Uy, mirá lo que hizo. Sí. XP seguramente, ¿no? Windows sí, XP. Windows XP. Winamp, usabas Winamp. Winamp Claro. tenía animaciones de este tipo, sí, tenía plugins para eso. Sí. Creo que ese fue el primero. Y después, bueno, prototipos o cosas así, Paint. Como ponerme, estar tardes enteras dibujando con Paint. Pero bueno, tal vez eso en primeros intentos no se relaciona con la profundidad de lo digital, lo reproducible, la copia sin original y esas cosas que tiene lo digital. Igual, evidentemente te fascinó mucho el tema del audio, porque vos, una de las cosas que haces por la que yo te conocía es por ser VJ, ¿no? O sea, haces live coding, ¿no? O sea, ¿qué sería eso más o menos? Sí, yo también lo puedo relacionar con lo que es mi estudio, porque lo que pasó fue que en la carrera de computación tuve un trabajo práctico donde teníamos que hacer un lenguaje de programación para hacer dibujos. Y eso a mí me cambió mucho. O sea, era un lenguaje que vos, cuando el resultado de un programa, de ejecutar el programa, era un dibujo. O sea, un lenguaje de programación para especificar dibujos. Y eso a mí, como que entre tantas crisis existenciales, fue como un momento de unión de cosas. Entonces yo lo continué a ese lenguaje que se llama Ménades. Es un lenguaje que está implementado en Haskell. Es muy difícil de programar en Ménades y es muy lento. Pero le intenté encontrar una poética a eso y de lo no inmediato. Y lo presenté en una cátedra, en un seminario optativo de la Facultad de Artes, ahí inmediatamente después de que le encontré esa beta y que lo seguí desarrollando. Y cuando se lo mostré a una de mis profesoras, Susana Rocha, ella me invitó a presentarlo dentro del marco del seminario optativo de tecnologías del presente como formas de arte. Y eso también me dio una posibilidad de darle un marco teórico, porque ahora tenía que ponerme a estudiar. Un marco teórico para decir que esto era arte. Yo que venía de física, todo tan científico, me fui a arte, que era un arte muy tradicional, porque en la Facultad de Artes es todo muy pintor al óleo. Me fui a computación, de nuevo era todo como muy científico, porque son ciencias de la computación, y tenía que encontrar ese híbrido. Ahí descubrí Sadie Plant, que ahora tal vez sea medio vintage, pero es parte de las raíces de las teorías feministas de la tecnología y de una recuperación de una historia oculta de aportes de las mujeres en la historia de lo digital. Y yo con eso pude presentar en varios lados Ménades. Al mes de que yo presenté eso, conocí a un amigo, Mariano Berrotarán, que le conté, che, yo estoy haciendo con Haskell mi lenguaje, quiero ver si lo puedo usar para el vivo, pero lo que pasa es que es muy lento y me gusta que sea lento. Y él me dijo, no, vos tenés que conocer Hydra o Hydra.
Yo dije, bueno, me fijo. A la tarde, esa misma tarde me puse a probarlo y dije, ¿qué acabo de encontrar? ¿Qué es esto? Bueno, al otro día le dije, ok, vamos a hacer esto a partir de ahora. Al mes estaba teniendo mi primera performance de live coding, sin saber casi nada del VJing, sin haberle prestado atención, sin saber qué era. Entonces, creo que eso es algo muy común que pasa, que no se sabe el rol de les VJs, ni qué implica el hacer visuales dentro de los eventos. Para nuestra audiencia que quizás no conozca, yo he visto cosas en Hydra, pero ¿podrías describir para gente de a pie, no formada en cuestiones técnicas? Sí, o el rol del VJ incluso, que quizás alguien no lo conozca, ¿no? O sea, Hydra y el rol del VJ. Claro. Sería. Bien, entonces el VJing tiene que ver con el usar pantallas o proyectores para armar un discurso visual que se relacione con el discurso sonoro de un evento y además con una realidad arquitectónica, una situación lumínica y un contexto de un evento, ¿no? Todas esas son vertientes de las visuales. Obvio, cuando yo empecé, eso yo no sabía. Yo quería dibujar y tirar código. Pero bueno, el oficio del VJ es tomar decisiones respecto a eso. Entonces, es como una danza de coordinación donde tenés que estar viendo las luces, para dónde están yendo, el sonido, qué está haciendo. Tenés que saber las convenciones de los géneros musicales, porque la gente espera que las visuales, por ejemplo, de un sunset, sean tal vez unas playas, unas palmeras, y si es house, unas cosas tribales, y si es techno, querés ver las calaveras y las serpientes. Y entonces saber las convenciones te hace poder tomar decisiones discursivas. Si lo rompo esa convención, si lo sigo, si me quedo piola, si no aporto algo nuevo, o si quiero yo poner mi marca. Entonces, dentro de lo que es el VJing hay como varias corrientes. Lo que yo hago es hacerlo con código. Para eso uso un lenguaje de programación que se llama Hydra o Hydra. Menciono los dos nombres porque lo voy a decir de las dos formas distintas porque ya me conozco. Que es un lenguaje que hizo Olivia Jack, una artista programadora mexicana estadounidense, que está basado ese lenguaje en el funcionamiento de los sintetizadores modulares analógicos. Okay. Entonces, vos cuando programás en Hydra, estás pensando en modular la luz, así como un sintetizador modular modula una señal eléctrica para transformarla en sonido. Esa es como la base. Cuando vos lo ves, se ve como letras y números con muchos paréntesis, pero mientras nosotros estamos live codeando, o sea, programando en vivo, estamos pensando en esa analogía sinestésica entre la modulación, los cables, las perillas, que en el código se ve como números y paréntesis. A mí lo que me gustó de lo que mostraste hace un ratito es que cuando vos estás en la performance y estás haciendo esto, la gente no solo ve las imágenes generadas, sino ve el código. Entonces hay algo ahí medio que me encantó, que es medio hipnótico de estar mirando las dos cosas, ¿viste? Es como que estás mirando las palabras y los números y a qué están dando forma a eso. Me parece mucho más interesante que solamente ver las imágenes, por lo que hablábamos, porque vos ves las imágenes y podés pensar que eso es grabado, no sé, descargado de cualquier lugar. Es como una declaración, ¿no? Que estás diciendo, estás mostrando, de alguna forma estás señalando, no quiero ser exagerado, pero como señalando la manera en que se está produciendo eso, ¿no? Como sí, no es exagerado. Los medios de producción, siendo ¿no? creado. Sí, no, ese es una de los postulados del live coding, es igualar, poner en un mismo nivel los métodos de producción con los resultados. Entonces no estaba flasheando, es parte de la propuesta. Bien, no flasheaste, bien. Y de hecho es algo que es muy posta del arte digital, muy en el core. Incluso desde los 80 y los 90 se estudia eso, cómo lo digital implica una interrelación bastante única entre ese método y el resultado.
Y además, si bien hay varias posturas dentro del live coding, yo siempre muestro el código. Para mí es un acto también de divulgación, hasta te diría de evangelización, del uso de la programación para fines no lucrativos, para que no estoy programando para que una empresa aumente un 5% de revenue en su quarter. Estoy haciéndolo porque estamos en un evento, probablemente en un espacio público, y acá se programa. Estamos en Argentina haciendo nuestro acto creativo y eso implica programar. Y el hecho de que sea en vivo también le agrega como una cosa extra, ¿no? Es como la diferencia entre una banda que te da una grabación y está tocando en vivo. Vos también estás haciendo eso en vivo, que capaz que la gente no está tan acostumbrada a eso a nivel visual, pero también es interesante, ¿no? Creo que hay una convención que está de antemano a las visuales, que es que se las piensa a nivel cultural para que sean un fondo. Sí. Un fondo para la banda. Ajá. Entonces, no se quiere que se lea como algo en vivo, incluso Ajá. cuando es en vivo. Muchas veces va a ser en vivo y hay una persona operándolas, incluso varias personas en un mismo evento. Pero todo está hecho muy meticulosamente y se practica mucho para que no quede ningún registro de eso, para que no se pueda leer eso. Ajá. A propósito, por una cuestión cultural. De hecho, cuando yo voy a pruebas técnicas para probar que esté todo bien en la pantalla, los técnicos se quedan muchas veces como, uy, me han dicho, uy, lo tuyo pasa muy al frente. ¿La banda está de Mira. acuerdo con eso? Claro. Como que se preocupan, como, che, ¿vos saben que vas a hacer esto? Porque también lo que tiene esto de mostrar el backstage o mostrar los métodos de producción es que de pronto hay una unión real entre lo sonoro y lo visual que ahora pasa al consciente de las personas. Porque llega un momento en donde la gente de a poco se da cuenta, che, esto está pasando en vivo, y va corriéndose la voz hasta que me vienen a preguntar. Digo porque me pasa siempre, sobre todo en jodas electrónicas, es como un par de personas dicen, che, pará, eso que está ahí, eso significa en español, significa esto, y vienen y me dicen, pará, no, vos estás programando en vivo, no, esto es la Matrix, qué sé yo. Me pasa siempre y es hermoso. Hay algo además en esto del vivo que me parece que tiene relación con la música y que tiene relación con cualquier arte, que es que la velocidad a la que tenés que ir, no puedes pensar. O sea, no estás como pensando, ahora voy a poner lo que sí lo podés hacer cuando estás offline y estás programando algo, ¿no? Pero el momento de la performance, eso es inmediato. Es inmediato. Es una unión con todo lo que está pasando. Bueno, es muy interesante la sensación, porque es muy exigente el acto performático del live coding, por lo menos por la forma en que yo opero, que es muy intenso. Si se ponen a ver algún video van a ver que programo mucho, además, no es que me quedo, que llego a algo y digo, listo, quedo. No, a mí me gusta esa sensación de exigencia, que es tanto mental, porque tengo que estar recordando cada una de las perillas de cada uno de los módulos de ese sinte que estoy operando, porque me los tengo que aprender de memoria, me tengo que imaginar más o menos previamente cuál va a ser el resultado visual. Tengo que estar interpretando a nivel sonoro qué es lo que está pasando y dónde va a ir. Por ejemplo, si hay una meseta, seguro que después va a haber un pico. Entonces yo tengo que estar pensando, ok, tengo que hacer un dibujo que después yo pueda hacer que explote y que acompañe ese pico, y lo tengo que hacer ahora, tengo que ir escribiendo mientras estoy escribiendo el anterior para yo después poder transicionar. Y a todo esto en el medio, como estoy programando, estoy metiendo errores. Entonces también hay una cuestión emocional de mucha exigencia. Es tremendo, sí, es muy exigente. Es muy exigente, en donde yo me voy a ir equivocando, sobre todo si estoy programando mucho tiempo. Yo he hecho performances de 8 horas seguidas. Y ahí es muy heavy la parte emocional, porque llega un momento en que dejas de entender, como dijiste vos, llega un momento en donde no pensás más, ya es como el cuerpo, algo más primitivo actuando intuitivamente solo, y una conexión. Yo lo pienso a nivel circuito, o sea, es todo mi cuerpo conectado con toda mi computadora, conectado a todo el sonido,
todos los DJs o la banda con la luz, la arquitectura y las personas, porque yo cambio mis visuales dependiendo de cómo las personas reaccionan. Por ejemplo, a mí no me gusta que la gente hable tanto si estamos ahí haciendo una perfo, sobre todo si es corta. Y si la gente habla, no, ya está, yo te voy a molestar, porque vos me estás molestando. Entonces yo te voy a molestar, te voy a poner el blanco, que sé que te jode, y toma este estrobo y mirá la pantalla. Y voy a intentar, o si no estoy tan enojada, si me levanto menos cabrona, voy a intentar seducir, voy a intentar, bueno, tengo que sacar un as bajo la manga para que me empiecen a ver y qué es lo que les va a interesar. Y esta gente, mirá cómo está vestida, les gusta más esta otra onda, tengo que llevarlo más oscuro o más mandálico, tengo que ir... Una conexión con todo Sí. lo que está pasando. Un circuito abierto. Y creo que, bueno, justo Hydra, y no es una coincidencia, Hydra es software libre. Entonces, como es software libre, yo aprendí mucho con Hydra y la versión que yo uso es mi versión de Hydra modificada. La destripé, le cambié de todo, le puse mis shaders, la hice mía. Y eso también permite que cuando yo la opero es como que estoy pensando en voz alta. O sea, te permite apropiarte del instrumento realmente. Shaders es un tema que, como desarrollador de software empresarial, no de videojuegos, nada de eso, nunca abordé mucho, pero que enséñame shaders. Dale, te voy a enseñar shaders en 2 minutos. Es así. Los shaders sí son muy difíciles. De hecho, es considerado como uno de el GLSL, que es el lenguaje que implementa los shaders, es considerado uno de los lenguajes más difíciles de aprender. Un shader es un programa que corre en paralelo por cada uno de los píxeles de la pantalla. Entonces, tal vez ustedes están acostumbrados a la definición de programa como una serie de instrucciones que resuelve un problema. Eso es secuencial, es un paradigma de la programación. Acá esto cambia. Los shaders trabajan de otra forma, trabajan en paralelo. O sea, no, si ustedes piensan en dibujar una línea, por ejemplo, tal vez ustedes quieren recorrer la pantalla píxel por píxel e ir dibujando de a un píxel. No. ¿Saben cómo se hace en un shader? Sorry, me voy a poner un poco técnica, pero para dibujar un círculo con shaders, modificás un sistema de coordenadas. O sea, en vez de pensar en sistemas cartesianos, en X, en Y, lo que haces es pensar en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque si vos dibujás una línea en una esfera proyectada, tenés un círculo. Bueno, ese tipo de cosas son las que uno piensa cuando está haciendo shaders. Entonces, por abajo, lo que ustedes tal vez vean como transformaciones visuales, siempre van a ser transformaciones en un sistema de coordenadas. En vez de mover el lápiz, cuando uno dibuja con shaders, uno mueve el papel. También de esa forma se lo puede pensar. Y en 3 dimensiones, ¿no? También. Sí. Sí. Sí, bueno, es un tema, una cuenta pendiente que tengo como desarrollador de software. Aprender bien, sentirme cómodo en un contexto de shaders, nunca lo logré todavía justamente porque es un paradigma bastante distinto. Pero bueno, nada, no quería dejar de aprovechar la oportunidad para manguearte ahí que me des un cursito, unos tips. Bueno, tuvimos el honor de que Karen sea la primera artista que habitó nuestro laboratorio para producir algunos assets o no sé cómo los llamás, piezas para después utilizar en un set en vivo que justo se sincronizaron las estrellas y pude ir a verte tocar en vivo. Estuviste en Doom Park, hoy es viernes, que esto fue el miércoles a la noche. Y bueno, y fue como me gustó porque fue continuar conociendo, que Laia siga conociendo a Karen, conocer tu arte en vivo, digamos, ¿no? Que sos una live coder, así que conocerlo en vivo es la manera correcta, digamos, de estar ahí. Y bueno, y también fue como una de las primeras cosas públicas que está haciendo Laia, nuestra organización. Así que bueno, yo sentí como una gran confluencia de lindas cosas. Y bueno, me aprovecho para preguntarte cómo incorporás a tu arte la inteligencia artificial y bueno, que charlemos un poquito de inteligencia artificial en general. Dale.
Bueno, una de las formas en que utilizo inteligencia artificial en mis prácticas artísticas es para la producción, como decís vos, de semillas o assets o como lo quieras pensar. Yo lo pienso como semillas. De manera previa a las performances, genero de manera iterativa, haciendo pasar de un modelo a otro resultados, glitchándolos y después pasándolo de nuevo por modelos y haciendo ese tipo de flujos para obtener videos que yo los uso para mezclar en vivo. Entonces, yo hago esto porque todavía los modelos no tienen la performance adecuada para lo que es el vivo, que necesitan una cierta cantidad de frames per second, y además porque introduce una cuestión de latencia por red, networking, que no es apta para el vivo. Entonces, hasta que no corra Stable Diffusion 24 frames per second, lo voy a usar con un trabajo de preproducción de videos. Habían permitido para febrero de este año, 30 cuadros por segundo. Bueno, todavía no sucedió. No sé si lo tienen y no lo largaron o no existe, no sabemos. Pero bueno, lo estamos esperando y sí, claramente Karen va a ser de las primeras en estar ahí, primera en la fila. Vos lo que haces, Karen, a ver si entendí bien, es como una animación con alguna herramienta de inteligencia artificial que después la vas a usar en una performance tuya. Generás un chaboncito que está bailando, no sé, algo que después vos en algún momento cuando estás programando decís, sale el chaboncito bailando o lo que sea, no sé, si querés dar un ejemplo. Pero básicamente es eso el uso que le das. Claro, por ejemplo, en la perfo en Doom Park, que hice usando el nodo de Laia, generé videos con modelos que son text to video, text to image, image to video y video to video, en relación a una idea que me atrae mucho, que es serpientes que se meten adentro de orejas. Okay. Y serpientes que tienen en su cuerpo orejas y la relación esa media esotérica entre el escuchar y la cuestión media primitiva del ritmo. Está bueno. Eso. Entonces yo creo que yo juego mucho con lo que es el estrobo y el flashear una imagen un segundo y ocultarla para generar una cuestión subliminal y también inconsciente a nivel perceptivo de la gente que está en ese lugar. Así que produje en relación a eso. Eso implica, como te imaginarás, en realidad uso muchos modelos y es un trabajo de mucha curaduría, de producir mucho, tirar el 80%, rearmar, volver a empezar. Es realmente muy iterativo. Es una forma de hacer arte que es nueva, ¿no? O sea, la posibilidad que tengan estas herramientas de hacer un montón de versiones, decir un poquito más de esto, sí, o sea, generar distintas copias de esto y nada, te da una libertad que antes capaz que, o sea, no puedo estar un año y medio haciendo distintas versiones de esto. Sí. Ahora es un poco más fácil. Más allá de la libertad, creo que hay algo más profundo que tiene que ver con un cambio de temporalidades y de sensación o conciencia de temporalidades de la máquina. Yo me acuerdo cuando salió Stable Diffusion, que lo usé bastante al toque de que salió, lo pude hacer andar en las compus del CECAD, del Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la UNC. Sentí un quiebre mental. Fue como, wow, una sensación de lo digital hecho cuerpo en mí, como lo infinito que es la imagen digital, que no tiene un límite en las modificaciones. Y eso habla de una diferencia entre lo maquínico y lo biológico que tenemos nosotros como humanos. Es mucho más fácil, o sea, vos
pienso yo, no sé de arte, ¿no? Pero me imagino que aún dibujar bien, no sé qué, una serpiente, como vos decís, capaz que son semanas de intentar y de hacer modificaciones, qué sé yo, y capaz que con esto podés incursionar en técnicas y en estilos de arte, qué sé yo, como mucho más fácil. Entonces, a nivel creativo, capaz que a nivel técnico vos perdés quizás la habilidad de vos perfeccionarte técnicamente en hacer, no sé, escamas de reptiles, ¿sí? De todas las formas posibles. Pero te da una creatividad de decir, voy a poner reptiles acá. Y sí, y no estuviste que estar 3 meses de tu vida perfeccionando las escamas, no. Y lo mezclaste con otra cosa que es una técnica nueva. Y eso me imagino que, nada, te abre una cantidad de posibilidades que es grosso, me imagino. Sí, incluso más allá de eso, te abre la posibilidad a generar registro de cosas de las cuales no hay registro por cuestiones geopolíticas o por cuestiones de accesibilidad. Te permite generar fabulaciones también. O sea, entras de lleno en lo que es la creación de imaginarios alternativos. Y eso es algo que no es, tal vez no era inmediato o es algo que se descubre de manera a través de la serendipia, que es algo muy característico de todos los avances de Machine Learning. Es como, me acuerdo cuando salió GPT-2 y se fue descubriendo que no fue entrenado para traducir de un lenguaje a otro, pero tiene la capacidad de traducir de un lenguaje a otro. No fue entre estos modelos, había otro modelo, no me acuerdo cuál, no fue entrenado para pasar de un dato no estructurado a un dato estructurado. Pero vos lo prompteás y lo hace. Bueno, el Machine Learning tiene esas cuestiones de serendipia inesperadas que se descubren casi como, más que se inventan, se descubren esas cosas. A ver si te entiendo. Vos ves capacidades emergentes en programas de creación visual, por ejemplo, de video, etcétera, que te hablan de algo detrás de quien produjo eso. ¿En ese sentido lo decís? Te hablan de los métodos por los cuales se distribuyen las imágenes. Sesgos, y eso, ese tipo de cosas, ¿estás hablando? Los mecanismos ocultos de la imagen digital. Ahí, mira, podemos profundizar un poco en eso. Porque a mí me parece que para el arte es mucho más interesante eso que poder dibujar bien una escama. Realmente dibujar bien una escama, nada, podés hacer una plotera, encontrás el algoritmo o te pones 3 años en una carrera de arte y lo sacás. Pero hay una realidad que hace que ciertas imágenes perduren de manera sistemática, que ciertas imágenes se disponibilicen y se accionen en los discursos de las sociedades y otros no. Sí. A través del uso y del relacionamiento con el Machine Learning podemos reflexionar acerca de eso, porque en estos modelos están cristalizadas las lógicas de esos mecanismos invisibles de la imagen digital. Eso tiene que ver con el hecho de que los datasets de estos modelos son realmente burdos, o sea, son scrapeos, o sea, de buscar lo que hay en internet y meterlo todo sin una curaduría muy, muy fina. Y eso hace que haya quedado cristalizado esas distribuciones de las imágenes que hay en internet. Valores estéticos, ese tipo de cosas, ¿no? También más sesgos, allá de valores estéticos que implican cánones. Sí. Cánones estéticos, te diría. No solo cánones estéticos, sino detrás de cómo se produce una imagen hay convenciones sociales que hacen que si vos prompteás, por ejemplo, doctor, te aparezca un hombre vestido de una cierta forma y no una mujer. O si pones, lo más zarpado es, yo que soy programadora, siempre que sale un modelo nuevo, pongo programmer y prompteo a ver qué imagen sale. Y siempre sale un barbudo, pelado, de 30 años, blanco. Bueno, ahí hay un campo fértil para el arte, que es, te diría yo, lo más interesante
más allá de las capacidades miméticas de estos modelos, ese es el campo fértil, el poder reflexionar sobre la sociedad y la creación de imágenes. ¿Vos hacés algo al respecto de esto a nivel artístico? O sea, ¿cómo vos ves, por ejemplo, esta cosa que vos decís de los programadores o algo así, que vos decís, eso es claramente un sesgo, un criterio estético, artístico que yo no comparto? ¿Cómo haces arte de alguna forma como para contrastarte con esto, lo que sea? Yo en mi práctica rescato mucho la historia de las mujeres en la programación y tengo, te diría yo, como una troncal que es búsqueda de archivo, búsqueda de medio que estoy todo el tiempo bajándome revistas viejas, vintage, de los 50, los 60 de programación y hago recortes. Porque hay mucha parte de la historia de la mujer en la computación que no se sabe, que es que la computación a nivel histórico por la mayor cantidad de tiempo fue una labor femenina. Sí, total. De hecho, computadora era la persona... Era sí, la persona, que hacía mujer, el cálculo, sí. que corría los algoritmos con su hardware biológico. Sí. Entonces, hay esa historia que hace relativamente poco se shifteó, se cambió, y yo intento rescatar eso. ¿Cómo lo hago? Y con mi archivo personal y con unión de archivos. Por ejemplo, trabajo mucho con el archivo del doctor en Ciencias de la Computación y el arqueólogo computacional Nicolás Wolovic, que fue profe mío de la carrera de Ciencias de la Computación. Y él tiene un archivo muy interesante de imágenes de la historia de la programación argentina. Entonces, trabajo con esos archivos y hago performances audiovisuales en relación a eso. Por ejemplo, hace poco con mi dúo en el que participo junto con Mariano Sosa Álvarez, que se llama Unnot, estrenamos nuestro set audiovisual que se llama Pioneras, en donde yo estaba livecodeando con ese archivo y él estaba sintetizando en vivo con su... como si fuera un dataset, su archivo de samples de sonidos de pioneras de la música electrónica, Daphne Oram, Paulina Oliveros, Susan Ciani, todas las pioneras de la música electrónica. Entonces ahí intento establecer esa relación y enunciarla, accionarla en espacios para que se vuelva a difundir estas imágenes, porque de nuevo las imágenes construyen discursos, los discursos construyen sentidos y los sentidos después construyen la realidad. Entonces, como artista yo lo relaciono así. No sé si tuviste oportunidad de leer a Mario Lebrero. No. Es un escritor uruguayo. Él tenía también una teoría, una idea de qué son las imágenes y qué es la imaginación, que no tiene nada que ver con pensar disparates o tiene que ver con otra cosa que tiene más que ver con la construcción de la realidad, ¿no? Bueno, nada, le quiero mucho a Mario Lebrero, un autor que falleció, pero que a través de su obra me habla permanentemente. Yo creo que está muy relacionado, porque como bien decías también vos, la democratización de los medios de construcción de imágenes permite la construcción de imaginarios. Y eso es lo que yo intento rescatar en mi obra, la capacidad de generar registros de cosas que no tienen registro y de relacionar imágenes que no se relacionan o que si se relacionan no circulan, imágenes que no están en internet, que no se pueden encontrar. Es modificar el imaginario popular. Igual eso lo haces tomándote un trabajo extra, ¿no? Porque uno pensaría, ¿no?, que estos modelos de generación de imágenes usan bancos de datos de imágenes que, siguen sesgos y criterios y valores artísticos y culturales que la sociedad ya tiene, pero vos haces un trabajo extra no por usar eso, sino por criticarlo, por incorporar otro tipo de bancos de imágenes distintos, etc. Pero uno podría pensar quizás, no sé si es una postura que compartís, pero me gustaría conocer tu opinión, que justamente estos modelos en ese sentido como que limitan, ¿no? O sea, quizás a nivel valores estéticos o sesgos y demás, ¿no? O sea, como más bien reproducen cosas que ya existen, ¿no? Yo creo que tienen una capacidad los modelos de generar lo nuevo.
No creo que sea simple reproducción, pero a nivel sesgos y discursos sociales, no solo lo reproducen, sino que los amplifican. Y eso es algo que está estudiado ya. Por ejemplo, bueno, menciono estudios de GPT-3 porque es uno de los modelos que son más, lastimosamente es uno de los más accesibles, aunque sea privativo. Y se vio que cuando se lo prompteaba, o sea, se le daba un prompt, una sentencia queriendo inducir a una respuesta en relación a un personaje ficticio que tiene ciertos sesgos, presenta 7 veces más de sesgos que una persona real que tiene esa postura política. Y eso no solamente tiene que ver con los datasets, sino que está modelado en la misma matemática de los algoritmos y de los estudios de la matemática, las fórmulas de la probabilidad que se usan. Probable es lo que va a servir como respuesta casi siempre. Hay un paper que es fatal. A veces a mí me sorprende mucho la ciencia de datos, cómo no se replantea a sí misma, cómo no se quiebra. Sigue adelante, pero hay un paper que yo cuando lo leí fue como, me hizo suspirar muy fuerte, en donde muestran como una función de loss, o sea, una función de pérdida, que es una línea de código, no más. Si vos la cambiás, ¿cómo modifica la amplificación de sesgos en el resultado final del modelo después del entrenamiento? ¿Un modelo de lenguaje estamos hablando? Esa es una función que se puede usar de manera agnóstica, porque esa función lo que hace es, a medida de que se está entrenando el modelo, se tiene que ir fijando si las predicciones que está haciendo se asemejan a lo esperado, ¿viste? Okay, al claro. ground truth. Eso es la función de pérdida. ¿Cuánto se aparta sería? ¿Cuánto se aparta? Okay. Exactamente, la distancia semántica, puedes pensarlo también. Okay, sí. Bueno, que si vos la ves es como unas sumas y unas restas, ¿no es? Un parámetro meramente matemático. Pareciera ser meramente matemático, pero en la matemática hay mucho. La matemática, los números no son solo números. Los números después tienen consecuencias muy fieras, muy fuleras. Y bueno, eso tiene que ver con el carácter no neutral de la matemática y de la ciencia, de la tecnología también. No tiene que ver simplemente con cómo funciona un modelo de estos. Por ejemplo, vos decís racismo y no racismo capaz que se diferencian por un no en el medio. Y el no en el medio capaz que es un número, un parámetro, lo que sea, una función. Y es la diferencia entre racismo y no racismo, o racismo y antirracismo, o lo que sea. Sí, va a ser un poco difícil. A nivel técnico, tal vez no hay una relación tan directa, porque tienen un carácter no simbólico en los modelos, o sea, no vas a encontrar cuál es la cosa que hizo que sea así. Pero bueno, hace poco salió un paper, así que yo no sé bien en qué va a decantar eso, en donde encontraron formas de agrupar features, me voy a poner media técnica, de agrupar features para saltearse el componente no simbólico y poder tener algo de explicabilidad de los modelos. No sé si eso se entendió. Explicabilidad a nivel de como si uno leyera la Matrix, o sea, sí. Entender el código en sí mismo o la matemática en sí misma. Es como cuando vos, imagínate que tenés un programa que lo podés pensar como una receta, incluso una serie de instrucciones, y decís, che, bueno, yo no quería que haga tortas, yo quería que sea instrucciones para hacer milanesa. Entonces te pones a leer la receta y las instrucciones y te fijas en dónde está el problema. Eso vos, en el Machine Learning, no lo podés hacer. Muy difícil. Deep Learning es que no se puede casi, sí. Por una cuestión teórica que tiene que ver con el carácter no simbólico de las redes neuronales. Antes, eso, dentro de la inteligencia artificial hay una gran división entre los sistemas expertos y el Machine Learning. Los sistemas expertos eran grandes secuencias de if-else, que eran como muy difíciles de escalar, pero eran muy explicables. Bueno, el Machine Learning es relativamente fácil, ponele si tenés la guita, de escalar, y es, por lo menos se pensaba hasta ahora, inexplicable.
tiene un carácter inexplicable, es no simbólico. O sea, el lenguaje es simbólico. Y a nivel teórico está demostrado que tienen un carácter no simbólico. O sea que con nuestras tecnologías hechas cuerpo, como el lenguaje, hay cosas que no podemos acceder en las lógicas de los modelos. Sí. ¿Tuviste oportunidad de hablar con algún neurocientífico de estos temas? No. Ok. Sería interesante por ahí un episodio. Sí, total. Sí, yo para meterme un poco más en esta cuestión de la inexplicabilidad, me tuve que meter a estudiar todas las corrientes de la filosofía de la mente, de la teoría de la conciencia y todo eso, porque hay algo ahí, ¿viste? Como es interesante de ver. Pero también sucede que la relación con la neurociencia medio que, más allá de la inspiración en ponerle neurona, y hay gente que está en contra de llamarle neurona a las neuronas de las redes neuronales, medio que se apartan, no hay una relación tan fuerte. ¿Quienes están en contra proponen otro nombre? Sí, porque genera un efecto en cadena en el público antropomorfizar los modelos de Machine Learning. Creo que hay cosas que se terminan aceptando, violencias que se terminan aceptando y se generan miedos al pedo que les sirven a las corporaciones para vender humo, básicamente. Cuando le dicen, se creó un cerebro que hace, o una máquina piensa e interpreta que tal cosa. Y Sí, piensa entre comillas gigantes. Sí. claro, ¿qué es entender? Sí, ¿Qué es pensar? Vos mismo dijiste, la mente es simbólica, ¿no? O nosotros funcionamos simbólicamente. Y yo ahí inmediatamente pensaba, y depende de qué entendamos por simbólico, porque hay quien piensa que simbólico es significante y significado, y yo no tengo muy en claro cuál es mi significado de la palabra que vos quieras. Hasta en mí mismo. Esa palabra significa cosas que yo tengo borrosas, ¿me explico? Imagínate socialmente ¿Sabes? en un lenguaje. O sea, Ahí sí te puedo responder, porque eso tiene que ver con la semiótica. Y el tema es que los significados no habitan en vos. Porque los significados También. son campos de lucha sí. Discursivos. Entonces, cuando vos vas eligiendo de una palabra a otra, vos haces un corte en un magma de palabras que están en lucha, y es como un intento de seguir una idea entre palabras que están en relación hiperdimensional. Bueno, me puse un poco técnica. No, pues digo, en el sentido este de que así como un sistema de deep learning es oscuro y demás, nuestra cabeza, aun si yo tengo que hacer el rastreo de qué quiere decir tal palabra en mi cabeza, en mi inconsciente, en todas las formas que la uso esa palabra, es recontra oscura también, ¿sí? O sea, Sí. sí. La cuestión es si el símbolo ya significa algo en sí mismo, ¿no? Eso es como que tiene su significado y no es solamente lo que puede hacer para mí, para él, para cualquiera. Es un temón, porque ahí, o sea, siempre se pensó que los significados de los símbolos son aleatorios. Es un temón. Volviendo a la pregunta, o sea, ¿hay algún otro término para hablar de redes neuronales que no sea redes neuronales? Yo no escuché, pero me interesa, porque incluso encuentro problemático el término inteligencia artificial mismo. Sí. Me parece problematiquísimo, y me interesa en afán de desantropomorfizar y demás, que tema del cual hemos hablado acá. Creo que hay bueno, un territorio de disputa, como bien decías vos, y bueno, celebro que en este espacio estemos hablando de estas cosas. Pensemos un nombre para las redes neuronales. Es muy difícil luchar contra todo el marketing. Es muy difícil. Inteligencia artificial no vas a encontrar un mejor término que a todas las corporaciones y demás cosas les interese, me parece. En un momento hablaste de que estos modelos tienen todos estos sesgos y amplificados un montón de veces, pero dijiste también como que de todas formas tienen una capacidad productiva. ¿Podés hablar un poco más de eso? ¿Te parece que, o sea, estamos hablando de creatividad? ¿Tienen una capacidad creativa a pesar de basarse en todos estos datasets y tener todos estos sesgos y decir, tenemos como estos resultados de los que no podemos salir porque lo tomaron de acá indiscriminadamente? ¿Te parece que a pesar de eso podemos tener resultados creativos? Es extraño, o sea, te debería repreguntar qué es lo creativo. Si me preguntás de
de algo nuevo, entre comillas, ponele, algo que no estaba en los datasets, sí. Por ejemplo, incluso si tenés una red neuronal, tal vez te estoy dando una respuesta media teórica, pero si tenés una red neuronal y la entrenás con un par de imágenes, una GAN, por ejemplo, tenés todas las interpolaciones en el medio, que son cosas que no estaban antes. Entonces ahí tenés algo nuevo. Además de cuando vos las asociás a textos, a las imágenes, ahí tenés otro campo de juego. Vos podés, por suerte, y esto es algo que también fue una serendipia, que se descubrió que existe el fine-tuning, porque nunca se planteó no se planteó desde un principio, vamos a hacer esta arquitectura de los transformers y los diffusion models para después poder fine-tuner. No, se descubrió de manera práctica, pará, yo le puedo enseñar un par más de conceptos con mucho menos tiempo de entrenamiento, con un dataset mucho más pequeño y con menos cómputo, aprovechando de que esta red neuronal ya tiene todo este otro conocimiento. Entonces, vos podés tener las capacidades o los discursos cristalizados que tenías antes y con muy pocas imágenes más y algunos textos enseñarle una asociación nueva. Y eso para mí es una grieta, una fisura fértil en la cual plantar semillitas de exploración artística. Porque eso es algo que no estaba dado de antemano y además lo vuelve accesible porque no cualquiera puede ponerse a implementar y a entrenar un modelo de 30 billones de pares, imágenes, texto. Pero sí, todos tenemos nuestras selfies, todos tenemos imágenes. Por ejemplo, si uno quiere rescatar la historia de una abuela programadora y tenés 3, 4 imágenes, de pronto fine-tuneás, Stable Diffusion, y podés hacerla dialogar con Ada Lovelace o con imágenes históricas. Podés, por ejemplo, yo pienso en mi vieja, que mi vieja era química industrial. Y ella quería estar en el Balseiro y ella vivía en una situación en donde ser mujer en esos ambientes industriales y científicos era muy difícil. Y yo podría reconstruir algo de eso, podría sanar algo de eso. Es como que hay muchos campos para explorar de manera poética ahí. Tal vez también hay otras formas en las cuales los modelos son vulnerables. Y eso es algo. El fine-tuning es parte de lo que se llama aprendizaje por transferencia. Pero hay otras formas en las que son vulnerables. Y eso tengo como muchas ganas de mencionarlo, porque creo que los artistas tienen que ya pasar de la novedad de que, le pongo que el astronauta está en el caballito y lo hace. Sí, ya lo vimos, ya está. Ahora hay que hacer hay que rearmar nuestra paleta, hay que rearmar esa caja de herramientas y pensar qué más podemos hacer, cómo podemos usarlo con su verdadero potencial de análisis de mecanismos de distribución y construcción de imágenes. Por ejemplo, se sabe que ciertos datos inyectan comportamientos indeseables en modelos de lenguaje, ¿no? Eso es algo que seguro si están en Twitter o X, como le quieran decir, lo vieron, es prompt injection. Bueno, hay un paper que da un algoritmo que te da un prompt universal que sirve para cualquier modelo de lenguaje. Vos se lo das, lo inyectás y todo lo que tenía puesto como salvaguardas para que no digan malas palabras y que te diga solamente la información de la corpo que lo hizo, qué sé yo, lo traspasás, lo volvés vulnerable.
podés hacer que te diga las instrucciones específicas que le dieron. Podés incluso recuperar datos de entrenamiento, que eso es, si estuviéramos hablando en un contexto de ciencia de datos, eso es como una tirada de oreja para los científicos de datos que no anonimizan sus datasets. Y también una tirada de oreja para toda la sociedad, porque ya está, y tenemos todos nuestros datos en Internet, y ahora todos se pueden recuperar, porque son todos vulnerables los modelos de Machine Learning. Bueno, eso los artistas ahí pueden hacer muchas investigaciones con todos nuestros marcos metodológicos y con todas nuestras formas de construcción y de enunciación de textos reflexivos. Hay un software que vos me estuviste mencionando, no me acuerdo el nombre, lo quiero conocer, pero que entiendo que implementa algunas cuestiones ahí de reconocimiento de instrumentos, que es software libre además, ¿cómo era su nombre? AudioStellar. AudioStellar. AudioStellar además hace eso con una técnica dentro de lo que es ciencias de datos que es re interesante, que se llama Principal Component Analysis o PCA, que es parte de una rama de la inteligencia artificial, del machine learning, que se llama aprendizaje no supervisado. Entonces tal vez estamos más acostumbrados a pensar en el aprendizaje supervisado, en donde tenés un dataset anotado de pares, entrada-salida, tipo, para esta entrada quiero esta salida. Pero a veces no tenés cuál es la salida que querés, sino que vos sabés que hay, o asumís que hay patrones implícitos, latentes, en los datos y querés descubrirlos a esos. Entonces podés hacer análisis con este tipo de algoritmos para extraer a partir de las features, de las características de audio, relaciones que tal vez son difíciles de ponerse a hacer si uno tiene, no sé, una carpeta con 1000 samples de todos lados. Bueno, eso vos lo cargás en AudioStellar. AudioStellar te hace un diagrama bidimensional en donde pone cerca ciertos sonidos que les encuentra algo en común, que muchas veces es un poco sorprendente hasta que los escuchás y decís, ya entendí por qué, por una cuestión tímbrica, por una cuestión rítmica o por alguna otra similitud, los pone cerca. Y después esto te presenta un secuenciador que, utilizando física de partículas y una cuestión probabilística, va alargando una cadena de acción y reacción que arma una nube de sonidos que cada uno tiene una probabilidad de sonar. ¿Secuencialmente? Secuencialmente... ¿Probabilidad de sí. sonar en función de lo que sonó antes o algo así? A eso me refiero. No, o sea, la parte esa está controlada por lo que tiene que ver con la física de partículas. O sea, lo que pasa es que como están agrupadas en ese espacio XY por similitud, y es interesante que suene una después de la otra porque hay una relación sonora entre ellas. Vos lo ves como una especie de constelación. Claro, por eso se llama AudioStellar. Okay. Se ve como una constelación que por atrás es lo que te presenta el PCA, que es muy hermoso el PCA para todo. Además, me parece destacable que es un desarrollo argentino, que es software libre, Sí. o sea, todo bien, me parece Bien, que bien. completa todas las casillas Sí. de lo que se necesita algo para que yo llegue a mi casa esta noche y me lo instale y lo pruebe. Exactamente. Espero que todos los que están escuchando hagan lo mismo. ¿Y toma una librería propia que vos tenés en tu compu o toma sonidos, librería que está en la nube? ¿De dónde va esos sonidos que agrupa salen tuyos? Claro, vos le das un directorio Ok. o carpeta Sí. de samples Ok, y ahí va. Y hace y te arma sí. la constelación loca.
Sí, no es el reconocimiento de instrumentos, que por ahí vos una vez habíamos hablado, Sergio, que te vendría bien para tu profesión, pero sí hace un análisis ahí. Bueno, es un approach hacia algo así. Tal vez más artístico, más que técnico. Es que es un instrumento. Claro. Ok, genial. Estuvimos hablando un poquito de modelos de audio también. Yo le perdí un poco el rastro estos últimos meses a modelos de sonido, Music Gen y demás. Sí. ¿Tuviste experiencia vos con modelos generativos de sonido? ¿Qué estuviste usando? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, bastantes, de todo. Desde Jukebox hasta Music Gen 1 y 2, porque ya salió la 2. Audio LDM, usé Bark también. Usé un montón más que no me acuerdo el nombre. Tengo una carpeta que es Music ML. Ese es el nombre de otro. Sí, y adentro hay otro que se llama Music ML, adentro de esa carpeta, porque hay uno que se llama así. Y nada, son como... Tengo 10 modelos. Cuando sale algo lo pruebo. Sobre todo para ver si lo puedo romper fácil. Y si lo puedo romper fácil, le meto ¿A qué bastante. llamas romper? Y yo lo primero que hago cuando me encuentro ante un modelo de música nuevo, primero es leo la descripción del modelo, a ver qué pregonan, qué prometen. Digo, sí, bueno, a ver, veamos. Si dice que tiene un conocimiento general de música, le pido que me haga una chacarera, le pido que me haga un cuarteto, le pido un prompt que me encanta, es... todas las canciones de Latinoamérica sonando al mismo tiempo. Siempre le pongo eso porque necesito entender cuáles son los sesgos que quedaron cristalizados en ese modelo. Que eso también tengo un par de prompts que cuando hay modelos de texto a imagen o video que los uso, como es Mujeres Programando Computadoras. Ese es muy loco. Yo me acuerdo cuando... salieron los primeros modelos que tenían condicionamiento por texto a través del uso de clip. Nunca le ponía una computadora a una mujer. Lo máximo que le ponía era un celular. Y si le ponías hombre, sí, armaba una computadora media deforme porque no podían en ese Style Gun de produce una imagen bastante poco humana. Pero lo podías ver a eso. Pero las mujeres no, era lo máximo un celular. O muchas veces, en vez de estar usándolo, están como atrás, como mostrando la computadora, como si fueran publicidades que están vendiendo la computadora. Me pregunto si estas pruebas que vos hacés, que ahora las estamos publicando acá en internet, yo vengo reflexionando sobre si no deberíamos tener como organización Laia y las personas, y insto también a otras organizaciones a tener como una especie de test propio y medio secreto, interno, para probar. Porque si lo publicás, si OpenAI quiere caerte bien a vos ahora, va a agarrar tus prompts y los va a hacer muy bien, sin realmente resolver los problemas de base, ¿no? O sea, si pachea Facebook o Meta, como se llame, para que estos modelos generen chacarera, porque yo publiqué qué onda. Es un éxito. A mí me encantó. Sí. Pero yo creo que yo preferiría que sea público y que sea como medio en red, porque creo que cada uno de los artistas que usamos Machine Learning tenemos nuestra propia suite de test, de romper, de detección de, a ver por dónde lado va. Cosas como The Most Beautiful Girl in the World, ¿viste? Lo probás como para ver, a ver qué tan eurocentrista sos vos, loco. Esas cosas, estaría bueno que lo compartamos. Sí. Y que también nos interesemos por eso. Tengo el recuerdo de una persona que quiero que venga a acercarse al espacio y no lo estoy logrando, pero es una persona que trabaja con... Una tirada de oreja. Sí. Vení. Es uno de los chicos de Ameo, ¿no? Que a través de un amigo en común, que un mes y medio antes de la foto del Papa con la campera, yo lo invité porque tenés que probar esto, boludo, mirá lo que es Stable Diffusion, qué sé yo. Y una de las primeras cosas que hizo es el Papa en distintas situaciones, y a Megan Fox disfrazada de zorro en un auto Volkswagen Fox.
Pero claro. y no, muy, muy divertido. Digo, y dije, este chabón claramente tiene que estar haciendo estas cosas y jugando con nosotros. Bueno, no lo estoy logrando. Espero que no sé si llegará a escuchar esto, pero bueno, quiero que venga. Decí el nombre. No voy a decir su nombre, pero espero que venga. Karen, pensando en el rol del arte y del artista y de cómo esto puede cambiar, si algo, el mundo del arte. Una pregunta rara, amplia, filosófica. ¿Vos creés en el mediano o largo plazo que puede cambiar mucho, poco, más o menos? Yo creo que es todo muy cíclico, siempre. Y es, dentro de las artes, lo vemos muy parecido a lo que pasó con la fotografía. O sea, dentro de las artes ya tenemos como varias experiencias en donde se acababa el mundo. Es como que la imagen intenta morir, la imagen a mano intenta morir de muchas formas, con distintas tecnologías, y tal vez al final termina transformándose más que morir y tal vez cristalizándose en otros entes. La fotografía es como un caso de estudio de lo que tiene que ver con la imagen reproducible infinitamente, esas cosas. Si bien en un principio costó que la fotografía perdure y hasta que se digitalizó, ahí hubo como un espacio liminal. Una vez que se pudo digitalizar, y qué decirte, ya volvemos a la cuestión digital de la copia sin original, que no pierde valor en la reproducción, que tiene un carácter infinito y numérico, que tiene como una piel, una superficie que con nuestro aparato perceptor la podemos sentir de una forma, pero que por atrás es un conjunto de números, una matriz de números. Así que tenemos como ya una cuestión cíclica de cosas que no son tan extrañas para lo que es el arte en sí. Creo yo. Vos no ves entonces cambiando tanto, pero ponele la fotografía, el ejemplo que vos trajiste, ¿ayudó a que el arte cambie o no? Ponele, hasta ese entonces, no exactamente ese entonces, pero un poquito antes, casi todo el arte era realista, representacional, etcétera, y capaz que ayudó, capaz que otras cosas ayudaron, ¿no? La Primera Guerra especialmente después, ¿no? O sea, en que la gente dijo, no, vamos a hacer arte de otra forma. O sea, entiendo. ¿Y esto no puede generar eso también? Y puede generar conciencia en los artistas de la temática de los datos, de la cuestión de la soberanía computacional, de la soberanía de datos. Puede generar esas cosas, pero lo que pasa es que, sí, está bien, con el diario del lunes todos podemos decir, bueno, la fotografía no era tanto. En su momento, claro, vivirlo debe haber sido otra cosa. Pero la fotografía es parte como de una historia también del grabado, en donde ya se pensaba la copia, la reproducción, y se intentaba tomar el infinito, intentando atribuirle valor a lo que es escaso, que es como una de las raíces de la disputa de qué es el arte. Es más artístico lo que es difícil de hacer. Total, sí. Porque es más único, y lo que es único yo lo puedo acumular por mucho tiempo en mi tesoro, y yo puedo justificar mi posición social porque acumulé cosas únicas, cosas, objetos, porque son escasos, con una escasez que, si hablamos de la imagen hoy en día, es falsa, porque lo que nos sobra son las imágenes, y todas las imágenes son reproducibles infinitamente. Total. Ahora, eso yo pensaba, tipo, historia del arte, ¿no? O sea, como que muchas veces ha pasado que tecnologías han permitido que barreras técnicas se hagan menos infranqueables, digamos. Y esto quizás es un caso de eso, y que vos puedas generar condiciones en donde mucha gente pueda crear mucho arte distinto, donde quizás la exclusividad
deje de valorarse tanto, pero también me imagino gente que diga, no, esto tiene más valor porque lo hizo esta persona, que no sabés las habilidades técnicas que tiene, y por más que sí vos lo puedas hacer con una máquina, esto se valora más porque hay una persona detrás que estuvo 40 años de hacer eso y le llevó 7 años hacer, no, 7 años no creo, pero bueno, mucho tiempo este cuadro, que es un cuadro, ¿sí? O sea, que tengo en mi casa, o sea. Te entiendo, de 10, sí. Eso es algo que cada vez se ve más, que es que se pensaba que el aura del artista ya estaba sepultado y el aura vuelve con venganza. Y los circuitos del arte, como funcionan en un entramado social, económico, que tiene que ver con el poder, y siempre se van a filtrar y van a imprimir una característica en la metodología artística que tiene que ver con querer crear la sensación de escasez. Uh-huh. Yo personalmente creo que lo digital se tiene que resistir a eso, porque yo creo en lo digital, creo en el infinito. Sí. Creo que el artista digital tiene que tiene que bregar por eso, lo tiene que defender, no tiene que crear una sensación de escasez falsa y que tenemos que crear esas condiciones. Es lo que yo no me imagino, o no me imaginaba en realidad, prejuicio mío, desconocimiento quizás, mucha gente artística o artistas de profesión que valoren no la individualidad, sino la democratización del arte, que vos puedas hacer muchas copias y eso, y al contrario, veo mucha gente reaccionando a la aparición de estas herramientas de inteligencia artificial, valorando su expertise y qué sé yo, como algo único, y lo que yo produzco es esto, que solo yo lo puedo producir, yo solo tengo la habilidad técnica, y si alguien a un sistema de estos, ¿no? De inteligencia artificial puede generar imágenes parecidas a las mías, tiene que tener menos valor, porque esto es como si vos producís miles de estas imágenes, esta cosa así casi mercantil de oferta y demanda. Lo que es escaso es lo que tiene valor, y esto me está sacando a mí mi capacidad de generar cosas escasos y lo critico. Explota todo. Y sí, explotó todo y ya pasó. Y están los modelos abiertos y ya no se puede volver atrás. Sí, de acuerdo y con eso vos. Es algo que la gente que se dedica a la artesanía de la imagen se va a tener que enfrentar y se van a tener que armar nuevos circuitos en relación a eso y nuevas estrategias que les permitan continuar su oficio. Sí. Pero para las artes no es una preocupación tan grande porque ya hace hace cientos de años que ya no nos interesa o no nos quita el sueño el perfeccionamiento o que sea difícil de hacer, sino que se piensa que un dispositivo artístico es una materialización de un concepto. Uh-huh. Entonces, importa más el proceso del artista que está investigando de una serie de conceptos localizados geográficamente, enunciando discursos y poniendo en acción dispositivos que permitan que los públicos accionen los conceptos. Entonces, fíjate la inversión. Ya no es la obra la que habla, sino que la obra escucha. Lo que lo accionan son las personas que participan en esa experiencia o acción artística. Uh-huh. Y esto es como un marco que tal vez nos falta, como así como los científicos, le falta algo de divulgación científica realmente. Bueno, a los artistas también nos falta algo de divulgación artística, de hablar de por qué eso importa o interesa, o lo que parece ser un ejercicio banal y mucha pared blanca y mucho cemento, tiene que ver con esta metodología de construcción de conocimiento que tiene su propio código, que es decodificable, que es discutible y que se relaciona con la sociedad directamente.
Yo me volaste la cabeza con estas últimas 3 preguntas. Necesito digerir. No te voy a preguntar nada más. Yo creo que estuvo muy bien. Entonces, bueno, no importa si te dedicas al arte, a la ciencia, a lo la que hay en el artesanía, medio. o a lo que hay en el medio, o a lo que sea. Lo que nosotros proponemos en este espacio es que te acerques a la IA, a que nos escuches y a ver si podemos juntos separar el ruido de la señal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias.